Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Les saludo con mucho gusto a través de la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, hoy en un episodio más de su podcast de Mamás en Sintonía. Gracias por estar con nosotros y por acompañarnos, que hoy tenemos un tema por demás interesante, como todos los que solemos tener aquí. Hoy recibo con mucho agrado, con mucho gusto y además, bueno, pues ávida de mucho conocimiento, de saber qué está pasando con esto que es la medicina regenerativa, recibo al doctor Jorge Trejo. ¿Cómo está, doctor? Bien, fabulosamente encantado de estar aquí en este programa. Agradezco mucho la invitación y la empatía. Bueno, pues usted ya ha sido parte del Sistema Michoacano, ha venido a algunos programas, nos ha acompañado y además, bueno, en diferentes áreas, ¿no? Porque es muy conocedor de muchas áreas. Yo le agradezco que venga a esta ciudad a compartirnos lo que de verdad ahora pues está muy en boga, llegar a otras ramas de la medicina, que sea una medicina integral, que tengamos herramientas que estén a nuestro alcance, que podamos conocer, que tengamos la certeza que funcionan y además resultados muy importantes. Estamos muy interesados en que usted nos pueda platicar sobre esto que es la medicina regenerativa, pero primero que me diga quién es el doctor Jorge Trejo. Doctor Jorge Trejo es una persona comprometida, una persona que siente la necesidad de poder apoyar a grupos que en ocasiones no son tan apoyables, de buscar. He tenido situaciones personales que me han marcado y eso me ha hecho buscar otras opciones. En la medicina nunca hay que quedarse en la primera opción. Uh-huh. Es el primer consejo que yo aprovecho para dar. Siempre hay que buscar una segunda oportunidad, no porque el primer profesional no sepa lo que hace o lo que dice, sino porque a final de cuentas dos cerebros, sobre todo inteligentes o pensantes, son mejores. Uh-huh. Entonces siempre hay que buscar una segunda oportunidad, alguna otra opción que acompañe, que equipare el proceso de la enfermedad que se tiene. Soy egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, cuento con mi título normal de médico general, he hecho algunos estudios de posgrado en medicina herbolaria, en medicina tántrica, hoy en día ya están empezando a conocerse, acupuntura y en medicina regenerativa y biomolecular. Es muy importante, desde el inicio de la plática yo quisiera comentar que enfoquemos lo que sirve y lo que no sirve. Muy bien. Es muy importante tener cuidado con los charlatanes. Y lo digo con todo respeto, pero a final de cuentas sí existen personas que en muchas ocasiones generan tratamientos sin ver la veracidad o sobre todo el alcance que puede tener en el organismo. Claro, y hoy por hoy tenemos justamente al alcance muchísima información. Observamos en diversas plataformas personas que hacen contenido, que realizan contenido, que están pues ávidos de captar gente y entonces, bueno, pues llegan al público al que quieren llegar, a público vulnerable, a edades vulnerables, y hemos hablado mucho últimamente de las hormonas, de la mujer, de la menopausia, y dicen, bueno, ahí está un sector muy interesado, entonces yo voy a subir el jugo mágico que les va a ayudar a tal cosa, ¿no? O tal inyección, y entonces por ahí nos vamos, ¿no? Observamos tanta información. ¿Qué es lo que debemos ver, escuchar y también sentir e investigar para no caer en este tipo? Porque me parece que es un abuso, ¿no? Que llegamos, podemos llegar a través de los medios electrónicos, pero ¿qué pasa cuando llegamos con ese especialista que se dice nos va a ayudar mucho? Sobre todo aquí hay algo muy importante, que regularmente ese tipo de tendencias en las redes sociales lo que hacen es recomendar lo que escuchan, no lo que han comprobado. Okay. La medicina herbolaria, la medicina tántrica, la medicina tradicional, la medicina regenerativa debe basarse en resultados, en que el paciente verdaderamente note que se siente mejor, que está teniendo un avance clínico en su salud y que de alguna manera lo que está tomando, lo que está haciendo, lo que está intentando, tiene un alcance real en su vida. En algunas patologías solamente es un acompañamiento, uh-huh. En algunas otras es un reforzamiento y en algunas otras inclusive es una posible regeneración. Hay enfermedades que no se curan. Yo he escuchado que hay especialistas que dicen, curo la diabetes. Te garantizo que te vas a curar. No se cura. La diabetes ya es una enfermedad que una vez ya presente, se controla. Pero se puede controlar de tal manera que el paciente prácticamente casi haga su vida normal.
La medicina regenerativa es un complemento, es un proceso. En un paciente oncológico, por ejemplo, él debe recibir el tratamiento adecuado, su quimioterapia, su radioterapia, con su nivel de frecuencia. Y esto es una alternativa. Por supuesto, esto lo que hace es fortalecer. Entra a nutrir celularmente para que ese paciente que ha sido golpeado por esos fármacos, por esa radiación y el daño celular que de por sí la enfermedad ya genera, pueda hacer que él se sienta mejor y que inclusive pueda mejorar su apetito, su apariencia, su habla, su caminar y su vida prácticamente. Claro. ¿Qué es esto de la nutrición celular? La nutrición celular ya tiene mucho tiempo que está en el mercado. En su inicio empezó con unas inyecciones a base de productos hemáticos que venían de Europa. Posteriormente se da... ¿Esto del plasma, por ejemplo? Por ejemplo, lo del plasma. Aquí la situación es que al final de cuentas vamos en contra de algo, de modas. Y la salud no debe ser una moda, debe ser un prototipo, debe ser algo a seguir. Algo muy interesante que tenemos que tener más que presente es que todos los productos elaborados, procesados y debidamente certificados sirven. El detalle es que no son para todos. Debe ser especializado. ¿Por qué? Porque entonces aquí la nutrición celular no puede ser suficiente para un problema en el que el hígado está enfermo, por poner un ejemplo. Aunque yo de nutrición celular, la mejor del mundo, si el hígado está enfermo, no la va a absorber. Por lo tanto, el órgano lo que va a hacer es eliminarla, como un desecho. Y el paciente no va a ver mejoría. Primero hay que desintoxicar. Tiene que haber un eje, tiene que haber una línea, tiene que haber un proceso en el que mente, cuerpo, biológicamente, fisiológicamente se alinee. Una alineación que tenemos cuando nacemos y que conforme vamos creciendo, la vamos perdiendo. Pues la vamos haciendo un poquito de lado. ¿No? Y en unas ocasiones por el trabajo, en otras ocasiones por la situación de la alimentación. Hoy en día, algo muy interesante que también entra en juego es el estrés. Y de algo que anteriormente no se hablaba, no se decía, hoy sabemos que el estrés no solamente tiene alteraciones psicológicas, sino también alteraciones fisiológicas, claro, orgánicas. Somatizamos. Totalmente. Y sobre todo hoy en día en nuestras nuevas generaciones, donde cada vez las palabras tienen las acciones, los procesos diarios tienen un eco más dañante en ellos. ¿Sí? Claro, y podemos observar cuando un pequeño, una pequeña empiezan a enfermar de alguna cosa que es un tanto inexplicable. Ayer platicábamos para prepararnos para este episodio cómo puede ser que aparentemente los niños no escuchen, no se den cuenta que hay algo que sucede en su entorno, que la familia no está cumpliendo con su papel, que hay algunos vacíos, que algo sucede, ¿no? Y entonces usted me decía, bueno, si estos niños se alimentan bien, duermen bien, tienen todo, ¿no? Y son niños sanos, de repente, ¿por qué hay un padecimiento que le está dando un poquito de lata? ¿O por qué hay algo que permea ahí y que no les permite avanzar? Entonces, regresamos a esto, ¿no? Lo emocional, el ambiente, el entorno, por supuesto que influye. Definitivamente como padres, no debemos olvidar que a final de cuentas hoy en día nuestros hijos están sometidos a procesos de choque, procesos de estrés. En cada una de sus etapas. Procesos en los que a final de cuentas ellos tienen que batallar y muchas ocasiones no porque estén solos, porque no saben pedir ayuda. Y porque en ese proceso también de crecimiento y de desarrollo tienen que tener sus propios temas, sus propias situaciones internas, su propio individualismo. Hay que estar muy pendientes porque a final de cuentas un niño que come bien, como ayer lo comentábamos, que duerme bien, que tiene ese cuidado en casa, ¿por qué enferma tanto? ¿O por qué hay alteraciones orgánicas que no debieran presentarse, que no debieran estar? Y en muchas ocasiones, inclusive hay algunos autores muy reconocidos que manejan esa parte como el cáncer infantil, en la que en algunos de ellos, pues por somatización, esas células tienden a generar ese cambio. A final de cuentas, el cáncer solamente es un cambio estructural celular, pero lógicamente a lo negativo, a lo más proceso maligno que pueda haber. Entonces, sí debemos revisar esa parte. ¿Por qué? Porque entonces algo no está terminando de cerrar el círculo. Algo no está sucediendo. La alimentación
si la revisamos no debiera ser. El sueño, el juego, el estudio. Platicábamos también, y sí me gustaría comentarlo, muchas veces los maestros, la escuela, Claro. sin ánimo de señalar, Juegan un papel fundamental. juegan un papel fundamental, porque en algunas edades ya ellos escuchan más esas voces. Ujú. Pasan para 6, ellos 7 horas con los maestros. Es súper importante lo que el maestro opine de él, de ella, Claro. de cómo se ve, de cómo se observa, de cómo lo hace, de cómo falla, de cómo lo resuelve. Entonces, todo ese proceso, a final de cuentas, orgánicamente tiene una consecuencia. Son sus referentes y además llega una etapa o llega una edad en donde ya no escuchan lo que papá y mamá dicen. Entonces, bueno, me lo dijo el maestro, entonces dice que soy un tonto, me quedo como un tonto. Y quienes no recordamos cierta frase que nos dijo un maestro, cierta frase que nos empoderó, porque no todo es malo. Hay maestros muy buenos que de verdad inciden en la vida de estos alumnos de una manera maravillosa. Y entonces, bueno, por ahí partimos, ¿no? De estas personas que pueden llegar a motivarnos, a llevarnos a otro lugar en donde ya no estamos, ¿no? Entonces queremos avanzar porque yo quiero ser como ese maestro, ¿no? Sí, Qué así importante es esto. Y ahí es donde entra la nutrición celular, por Ajá. ejemplo. Porque a final de cuentas, un organismo, a pesar de lo que consuma y a pesar de lo que genere, el mismo crecimiento y desarrollo va a generar situaciones de algunos requerimientos adicionales o especiales que por la misma dieta no siempre vamos a terminar de cuadrar. Es muy común que en la consulta que te dicen las mamás, y recétele unas vitaminas porque no quiere comer. Y regularmente las mamis se enojan conmigo porque les digo, primero que coma. Y si come correctamente, las vitaminas van a servir, ¿para qué? Para hacer vínculos, para llevar esos nutrientes. Uh-huh. Pero si desde ahí tenemos un proceso, una falta de disciplina, no quiero comer, no me gusta, no te lo comas, come otra cosa. Es que no me parece, no, pues no lo hagas. ¿Cuántas veces forzamos a nuestros hijos, ya sea hasta por ego, ¿no? Por estas creencias limitantes que tenemos, porque te lo comes y además... Porque yo mando. Porque yo mando y además yo estuve en la cocina tantas horas para que no te lo comas y no sé. A cualquiera no nos gusta algo y los niños pues no tienen filtro, ¿no? Y te dicen, ¿sabes qué? Esto no lo quiero. Entonces no hay que forzarlos a comer. Y sobre todo ahí agregamos algo más. A veces se vuelve una guerra de titanes. Uh-huh. Porque papá bueno dice que no se lo coma, mamá mala dice que sí se lo coma. Claro. Y entonces ahora él todavía toma un papel antagónico, ¿no? Bueno, yo me espero, pónganse de acuerdo, pero mientras no me lo como. Más que eso hay que buscar las fórmulas. Hay que buscar las formas. En la forma de pedir siempre va a estar el resultado. A ver, ¿no te gustan las acelgas? Bueno, vamos a hacer una milanesa de acelgas. Aún así, debe completarse con algún proceso. En un niño que está en el ponderal son unas guías, son unas mediciones que utilizamos los médicos para ver si el niño está en bajo peso, en talla normal o en sobrepeso. En un niño normal, pues basta con algunas vitaminas comunes. Uh-huh. Pero sí hay que identificar a ese niño, porque las mamás, sobre todo aquí me apego a la mamá, que es el pilar fundamental, observa algo que no le cuadra, algo que no termina de aterrizar, debe buscar ayuda. Más que en el peso y en la talla, para ver si no hay otra patología, otra enfermedad agregada que esté haciendo que ese organismo no esté llegando a su detonación. Esa palabra tan famosa hoy en día, uh-huh, que para todo quieren detonar. Bueno, que el crecimiento no se esté detonando, que esté necesitando algo y que entonces podamos enfocarlo a la mejor ayuda. La medicina regenerativa, la medicina nutricional es una alternativa. También hay farmacológica, también hay tántrica, en fin. Lo importante es buscar ayuda, ver que lo que está sucediendo no es normal. No es normal que mi hijo en el salón de clases sea el más pequeñito. ¿Tiene mucho que ver la genética? Por supuesto. Pero podemos ayudarlo Pero por por hoy. supuesto que podemos ayudarlo, porque para eso son los avances. Para tomar esas herramientas y entonces poder determinar qué puedo hacer por ti. Claro. Hoy por hoy podemos observar que hay enfoques multidisciplinarios. Como usted bien lo decía, podemos estar hablando de un padecimiento como cáncer y entonces, bueno, la persona sigue con su tratamiento, pero se ayuda a través de esta medicina regenerativa. Parte de que leía yo que cómo puede reparar, reconstruir e incluso, bueno, pues hasta regenerar, ¿no? Reparar los tejidos,
los órganos, y esto resulta muy interesante. Sabemos que también está aún en estudios, pero ha ofrecido grandes resultados. Usted ha tenido, este tacto, ha observado que varias personas pueden avanzar de una manera muy positiva. Debemos humanizar la consulta. Eso es bien importante. Por lo menos es mi lema, mi tema, y los pacientes que me conocen saben que es mi forma de trabajar. Una consulta de 3 horas es Debemos humanizar la consulta. Uh-huh. Y créame que también en la medicina pública, pues no me puedo tardar las 3 horas, pero en su momento cuando he ejercido como director o como médico de batalla, hay que escucharlos, hay que revisar. Todo tratamiento que ya lleva tiempo en las enfermedades crónicas, por ejemplo, debe ser revisado. Un paciente que se coloca insulina, por traer el tema de la diabetes, no puede estar utilizando la misma por 10 años, porque ese organismo ya cambió en 10 años. Uh-huh. Desde los daños que ya generó la enfermedad hasta lo que su organismo ha intentado tisular, o sea, ha intentado regenerar para poder ayudarse. A final de cuentas, el organismo no se da por vencido. Trata de buscar, si no de ayudar al 1000 como lo hacía, pero de alguna manera trata de compensar lo más que puede. Y entonces entran los factores, ¿no? Pues la dieta, los medicamentos, el ejercicio, los suplementos. Entonces, ahí, ¿qué se busca? Se busca de alguna manera acompañarlo en lo más posible. Por ejemplo, recientemente tuve una pacientita de cáncer que su gran problema era que no podía comer. Cualquier alimento que consumía prácticamente regresaba. ¿Qué buscamos ahí con la medicina regenerativa? Lo que buscamos es acomodar esas células de ese estómago para que puedan permitir que todo ese proceso que ya vivió de medicamentos, de fármacos quiloantes, que son los oncológicos, le permitan desinflamarse y entonces ella pueda tener esa satisfacción uh-huh. de poder volver a comer, de sentirse un poquito normal otra vez. ¿Por qué? Porque de alguna manera ella ya fue golpeada. Claro. Tanto biológica como anímicamente. A eso iba, que un paciente no sepa sobrellevar, o sea, para ser resilientes y tener una preparación muy profunda, un trabajo emocional muy fuerte para poder afrontar algo así como es una enfermedad de esa talla, de verdad que no resulta fácil. No cualquier persona puede decir, y las hay muchas, ¿no? Que dicen, estoy enfermo, pero voy a sanar y, como dicen coloquialmente, le voy a echar ganas, ¿no? Pero que los me voy a poner las pilas. Me voy a poner las pilas. No es nada fácil porque tu cuerpo, simplemente tienes una gripe y te sientes súper mal. No, y no son las pilas, es la maquinaria. Claro, entonces ojalá tu cuerpo fueran va las pilas. Y entonces, es tu cuerpo físico y además lo que estás observando, la preocupación de los demás. La preocupación, el sentir que si sucede algo, ¿qué vas a hacer? Esa incertidumbre, ¿no? Que te da una enfermedad. Acabas de tocar un tema fundamental. ¿Y dónde entra esta parte? En el círculo. Primero, en el familiar. Uh-huh. Porque hay quien dice, no, sí te veo mejor. Por ejemplo, cuando hemos usado la medicina regenerativa. No, sí te veo mejor. Pero hay gente que entra en la dinámica de, no sirve. Más yo te veo peor. Te están engañando. Eso no funciona. Hasta que entonces verdaderamente ven los resultados, ven los cambios. A mí me pasó aquí con el hijo de la paciente. La acompañaba a las sesiones y era muy dado a señalar, a grabar, a ver, a decir. Y yo no tengo ningún problema, al contrario. Creo que lo más importante como médicos es tener apertura. Uh-huh. Es tener esa parte en la que el paciente te pregunte, te cuestione. Cuando he dado algunas clases siempre les digo a los chicos, un buen médico debe ser cuestionado. Aunque no nos guste, porque no nos gusta. Nos sentimos casi hechos a mano y lógicamente pues damos salud, hacemos algo muy interesante, uh-huh. pero debemos ser cuestionados. ¿Por qué? Porque eso va a mejorar nuestra práctica y eso va a hacer que el paciente también se sienta en sintonía, sienta la confianza de decirme lo que siente, de decirme cómo lo siente y ese pequeño cambio que para él puede ser uh-huh. normal. Uh-huh. Por ejemplo, en los tratamientos de hígado graso, el hígado duele y entonces cuando está empezando a limpiarlo, el hígado genera un dolor. Y siempre les digo, avíseme. ¿Por qué? Porque para usted puede ser normal porque ya le dolía, pero el dolor se vuelve diferente. Y eso me habla a mí de que está trabajando, de que está funcionando. Entonces, la familia juega un papel fundamental, más que de apoyo, de opiniones. Uh-huh. Porque lamentablemente tenemos muchos médicos sin título en las claro. familias, en los círculos, ¿no? En las fiestas, en las que pues, todo el mundo da consejos sí. y da opiniones y son muy buenos.
Digo, este comercial de la mamá de los doctores, mi mamá también me da consejos todos los días. Y lo malo no es tomarlos, sino que aquí lo importante es que sean consejos que fortalezcan la situación, que ayuden a ayudar, que realmente generen que en la persona también logremos ese posicionamiento en sus células. Porque son bien intencionadas esas opiniones, pero qué tan informadas son, ¿no? Entonces, no nos podemos ir tampoco con estos consejos que nos da la abuelita, la mamá, por ejemplo, en esto que tratamos sobre la maternidad. Decimos, bueno, es que me dicen que si no me cubro y se me va a ir la leche y cosas así. Bueno, pues hoy hay otras oportunidades para saber, por supuesto que sirve. Ustedes también manejan toda esta... Lo de la herbolaria, por ejemplo, están muy al tanto de lo que teníamos antes, ¿no? Regresar a lo natural es fundamental, es básico. Si nosotros volviéramos a este tipo de prácticas, como es el parto, como es la lactancia, bueno, otro mundo sería, ¿no? Estamos muy bombardeados por información que muchas veces es basura, pero hoy ustedes con este background que ya traen, con todos estos estudios, con toda esta preparación que no solamente ha sido en México, usted ha ido a otros países, se ha preparado sobre esto y nos trae, como muchos otros médicos, esta medicina. Cuénteme rápidamente por qué llegó a esto que me parece hermoso y también muy sensible para usted, porque es importante que la gente sepa que a partir de algo tan suyo quiso ayudar a más gente. Siempre me gustó buscar, siempre me gustó investigar. Tuve la fortuna de que mi padre viviera muchos años a raíz de que él se vuelve diabético por un accidente que tuvo y entonces yo busco la manera de poder compensar esa elevación de la glucosa. Posteriormente, bueno, pues la vida nos va poniendo donde nos va tocando. Tuve una situación con un hermano, pero lo que me culminó, lo que me llevó realmente a entender este proceso y a buscar y a seguir buscando, ahorita estamos en otro proceso de investigación para otro producto para ayudar a unas personitas con miastenia gravis, es que tuve una situación muy personal con mi hija la más pequeña. Ella tuvo ahí una situación en la que me lleva a buscar una solución, antes que como médico, como padre. Uh-huh. Lógicamente me uno como padre, uno al hombre, al padre y al médico, y entonces me hace generar esa parte donde tiene que haber algo que pueda ayudar, algo que nos pueda tomar de la mano y de alguna manera mostrarnos una alternativa, que si bien no va a resolver, que si bien no va a curar al 100, le permita una mejor calidad de vida. Le permita una situación en la que los pacientes, las pacientes, sientan que pueden, por lo menos, tener una pequeña esperanza. Uh-huh. En muchas ocasiones no es que la medicina deshumanice, es un comentario que escucho muy seguido. No es que deshumanice. Es que se ha perdido un poco, y lo digo a título personal, esa luz, esa parte de buscar el por qué ayudar. Muchos colegas lo tienen, somos más los buenos, sí, por supuesto. Pero hoy en día hay algunas situaciones que no han ayudado demasiado y lo notamos en la pandemia, como hubo situaciones sensacionalistas, como hubo situaciones de ayuda y como al final pues, logramos salir todos. Uh-huh. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces ya se acaban las oportunidades y no es que se acaben, es que no se han buscado, no nos permitimos buscarlas. ¿Hay temor? Por supuesto que hay temor. Créeme que yo, muchos pacientes que me han llegado, y sobre todo porque me llegan recomendados, más allá de hacer anuncios, más allá de hacer cosas. Pues es que la recomendación de boca en boca es la mejor, ¿no? Son recomendados por los resultados. Los testimonios. Sí, por los testimonios que ellos dan y que yo agradezco. Pues llegan temerosos, ¿no? Y me dicen, oiga, pero... ¿qué es esto? ¿Qué me va a hacer? O ¿por qué esto? ¿Por qué así? ¿O de dónde salió? Sin problema, ¿no? El por qué las consultas largas, el por qué explicar cada cosa para que la gente quede convencida, pero sobre todo vea el resultado. ¿Qué es ver el resultado? Que se sienta mejor. Y créeme que cuando alguien se siente mejor, piensa mejor. Y entonces su mundo mejora. ¿Por qué? Porque al sentirnos mejor, nos damos cuenta de muchas cosas que anteriormente dejábamos pasar. Uh-huh. Tanto buenas como malas. Claro. Al mejorar en ese proceso decimos, ok, pues
mente sana en cuerpo sano. Claro, es un campo prometedor y además, bueno, partir de situaciones como esto que sabemos hoy por hoy, que el estómago, el sistema digestivo, bueno, pues es el segundo cerebro. Y entonces ayer usted me decía, vamos a iniciar en ciertos tratamientos, cómo funciona ese estomaguito de un niño, de una persona, y a partir de ahí trabajamos en muchas cosas. Una persona que no se siente al 100, que tiene, no sé, comprometida esta parte, pues se ve reflejado en otras situaciones de su vida, ¿no? O simplemente no se siente en paz. Uh-huh. Si a veces un pequeño dolorcito, Claro, que de momento te sientes incómodo. nos dio el dolor porque fuimos a comer y algo no cayó bien, Uh-huh. o de momento me dio mucho el sol, me insolé y me duele la cabeza, nos hace generar esas situaciones. Ahora yo no imagino, porque soy bendecido, la verdad es que no tengo algún dolor en este momento, cómo alguien puede vivir soportando dolores, soportando temas, soportando situaciones, sintiéndose incómodo. Exacto. Y un testimonio vivo que usted, ojalá que nos quiera compartir, es esto, ¿no? Lo que ha vivido personalmente en cuanto a padecimientos del hígado, en cuanto al peso y los grandes resultados que ha tenido. Bueno, pues realmente el primer paciente fui yo. Uh-huh. Yo fui una persona que tuve obesidad prácticamente casi mórbida, porque a final de cuentas cambié hábitos de ejercicio, de dieta y costumbre, y genéticamente pues en ese momento se procesó. Un buen día tomé la determinación de autoayudarme, porque antes de eso pues busqué ayuda como todo, y algunas cosas funcionaban, otras definitivamente no, pero sobre todo todas lastimaban, porque al final yo ponía de alguna manera una ilusión en ese proceso para mejorar mi salud y no lo lograba. Entonces decidí investigar y entonces comencé con un procedimiento natural en el que logré, a través de varias hierbas, entre ellas algunas michoacanas, yo por eso quiero mucho a Michoacán, mi segunda casa es Michoacán, logré de alguna manera procesarlo y entonces empecé a ver resultados. Un tratamiento natural, 100% natural, que no tiene rebote. Digo, aquí estoy, llegué a pesar más de 250 kilos, sin ninguna complicación, no soy diabético, no soy hipertenso. Tengo un hermano que insiste mucho, no, hazte pruebas, eres tramposo, y hemos ido juntos, y al final le gano porque pues no, salgo totalmente bien y normal. Uh-huh. Y entonces te das cuenta que sí se puede. Exacto. Que si queremos, que si podemos, y qué mejor que compartirlo, qué mejor que generarlo. Yo no soy vendedor. Yo siempre les digo a mis pacientes, yo no vendo cosas o no vendo tratamientos, yo lo que quiero es devolverte tu salud. Claro. Con la ayuda divina, con la ayuda de quien tenga que ayudarme, en lo más posible. ¿Sí? Muchas ocasiones la enfermedad está muy avanzada y entonces, bueno, pues solo hacemos un acompañamiento, pero que al final ese dolor que lo aquejó durante 5 años, es maravilloso cuando el paciente entra. Uh-huh. Hay algo que me ha marcado mucho, sobre todo en los pacientes renales. Los pacientes renales que ya tienen insuficiencia, que ya tienen la diálisis, regularmente van en silla de ruedas. Y es maravilloso cuando les abres el consultorio, les abres la puerta para recibirlos y entran caminando. Entran caminando. Y entonces se sientan y, ¿cómo está? Bien. Creo que a final de cuentas como persona es gratificante. Claro. Tengo una obligación, porque no me gusta llamarle don es algo muy superior, simplemente es un regalo, un talento, y me gusta aprovecharlo. Tengo la obligación y más con ese compromiso de ese milagro tan maravilloso que me recibe cada vez que llego a verla, ¿verdad? Y me recuerda que debemos tener un compromiso humanamente posible. Yo sé que algunas situaciones no permiten que haya esa esperanza, pero hay que buscarla. Claro. Es importante. ¿A través de qué medicamentos, de qué procedimientos se logra este acompañamiento, este tratamiento multidisciplinario para finalizar? Todo es natural y todo es a la medida. Es un traje a la medida. Eso es muy importante. El porqué de la consulta tan larga. Porque es importante entrar en esa empatía para que el paciente me platique lo que tal vez a ningún médico le ha platicado. Uh-huh. Y entonces en ese proceso el mismo paciente en el recordatorio va a iniciar esa sinapsis en la que él me va a decir, pero hace 5 años también me pasó esto, pero hace 7 años me pasó esta situación.
Y entonces todo ese proceso demuestra que ya viene un camino y que hay que armarlo. Y entonces a través de acomodar, por ejemplo, la nutrición celular, ¿qué contiene? Contiene aminoácidos, contiene todos los grupos de vitaminas, contiene minerales, pero minerales en una escala en la que el organismo los requiere. En una Por escala, eso es un traje a la medida. por eso es un traje a la medida. Porque si yo lo hago a final de cuentas generalizado, a quien yo le atine que necesita 3.2 miliequivalentes de calcio, pues le va a servir. Pero si la persona necesita 4.1, nos quedamos cortos. Y el efecto entonces es mucho menor. Claro. Entonces tiene que ser en ese proceso de acomodar. Todo lo natural es bueno y nada hace daño, pero sí debe ser manejado científica y correctamente. Claro, y además en este trabajo de estimular esta capacidad natural, ¿no? Que podemos nosotros autorregularnos, es maravilloso el cuerpo, autorregularnos, transformar nuestro cuerpo y además, bueno, se regeneran algunos tejidos, incluso los órganos, como bien decíamos, eso es muy interesante. Hace mucho tiempo en la salud pública, cuando me dediqué a temas de salud gubernamental, había un programa que estoy casi seguro que sigue, que se llamaba Educación para la Salud. Pero confundimos la educación para la salud porque creemos que es donde yo te tengo que explicar qué tienes que hacer. No. A mí me encanta decirle a mis pacientes cuando los doy de alta, sale, nos vemos, Dios te bendiga y no quiero volver a verte. Porque ya te quedó claro lo que tú tienes que hacer para cuidarte, porque ya te enseñé a conocer tu cuerpo. Uh-huh. Y entonces con este tratamiento tú ya te diste cuenta que si abusas de esto, hay una consecuencia. Pero que si controlas esto, hay otra consecuencia. Y en ese momento ya no necesitas venir. No son tratamientos de toda la vida, porque entonces sería negocio. No son tratamientos que tengan que tomarse todo el tiempo, porque entonces ya habría un tema más bien monetario. Claro. Y entonces habría que tratarlo así, no es malo. Los médicos también comemos y pagamos impuestos. Claro. Pero a final de cuentas no es la idea. La idea es regenerar un proceso, ayudar en un proceso en el que máximo, yo he tenido, la mayoría de los pacientes son de 3 a 4 meses. En algunos que pasan a la segunda fase porque hay un daño muy estructural, pasamos de los 4 a los 6 meses. Y solamente hasta ahorita he tenido 3 que hemos tenido que llegar a los 9 meses, porque literalmente pues, el tema estaba muy complejo. Pero la gran mayoría después de ese proceso, adiós. Continúa con tu vida, continúa con lo que tomas, continúa con tu proceso, ya te sientes muy bien, cuídate. Qué maravilla. Porque la idea al final de cuentas es esa, es que la persona aprenda, que no dependa. Y hoy por hoy estamos trabajando mucho en esto del autoconcepto, el autocuidado. Todos queremos estar bien, queremos estar saludables para nuestras familias, para nosotros mismos. Y el conocer los avances, pues nos hace enriquecernos, ¿no? Los avances, lo que está... La vida es maravillosa. Claro. La vida es maravillosa, de verdad. La vida es única. Uno se levanta y con eso simplemente ya tiene el día hecho. Sí. Sobre todo sin dolor, sin sentirse mal, sentirse pleno, sentirse realizado, claro. Sin estar con limitantes. Es que no puedo ir a la fiesta porque me voy a sentir mal. Sí. Es que no puedo ir al centro comercial porque me va a doler. Es que ya va a llover y entonces... Ya tengo cierta edad y ya mejor no salgo. Pues muchas gracias por esta capacidad de escucha que tiene en la consulta, por acercarnos a nuevas herramientas, nuevas alternativas en donde podemos conocernos, podemos conocer desde chiquitos cómo funciona nuestro cuerpo, cómo podemos ayudarnos, hacernos más conscientes de que por derecho propio, pues podemos estar saludables, ¿no? Y además también ayudar a los demás. Y por supuesto saber que cómo este entorno familiar favorece la salud. Contribuye. Y cómo podemos nosotros contribuir a que esto suceda. No, es un gusto haber estado aquí y sobre todo tiene doble gusto, doble mención, porque el tratamiento que menciono para la disminución de peso lo inicié aquí en Michoacán. Entonces tiene doble situación porque si algo me gusta es devolverle a Michoacán lo mucho que me dio. Yo quiero mucho a Michoacán, el tiempo que estuve aquí fue muy feliz, es un gran estado, hay muchas cosas, muchas de las hierbas que utilizamos son michoacanas y agradezco mucho la distinción. Gracias a usted por estar aquí y bueno, pues cuente con esos espacios cada vez que nos visite y bueno, pues que la gente pueda acercarse y saber que hay una consulta de tú a tú en donde te miran a los ojos y te escuchan, ¿no? Y de ahí se puede trabajar. ¿Cómo podemos contactarlo, doctor? Pues regularmente mi número telefónico es el 2213-615179. No se espanten, no es algún número
secuestrador, pero regularmente cuando me fui de Michoacán, pues adquirí este esa número. línea. Y además también pues pueden tener este acceso a través de Mamás en Sintonía. Con mucho gusto podemos vincular al médico y además pues saber qué está haciendo actualmente y cómo podemos acercarnos a esta consulta, que incluso tiene un seguimiento a través de WhatsApp, un seguimiento muy especial. Muchas gracias. Tengo mucho esa manía desde que era yo estudiante de estar muy cerca de los pacientes. Me gusta mucho preguntar, saber, porque ahí está mucho también el secreto del cambio, en los cambios y en los movimientos y que la uno puede atención. hacer. Eso se agradece. Fascinado, Eso se agradece. gracias. Pues lo esperamos muy pronto. Muchas gracias por haber estado aquí. Gracias, un placer. Y bien, pues esto fue el episodio del podcast de Mamás en Sintonía. Les agradecemos que nos hayan sintonizado y ojalá que puedan compartir esto y mucho más. Hasta pronto.